creo que, a ver, Apagado. pues, creo que uno de los grandes temas que nosotros hemos planteado y las candidaturas se están planteando está vinculado a despegarse de lo político partidario, ¿no? Y hoy varios han hecho referencia a lo que es la publicidad, por ejemplo, de la NASPU, hablando del plan Ibicapital y del plan de Ojos. Son dos planes de gobierno, dos propuestas de un gobierno nacional. No son un producto ni una propuesta de una gestión de un cargo social. Entonces, eso es lo preocupante, que hoy un delegado social haga alaraca de lo que fue una propuesta y un programa de un gobierno de carácter político partidario. Entonces nosotros justamente lo que pretendemos es despegar de eso, porque si no en realidad uno nunca va a avanzar, porque a ver, hoy la ONASPU, por como ellos mismos se declaran, lo que hace es reclamar cosas que a los 15 años anteriores no lo reclamaba. Hoy que como convocaron una marcha porque las jubilaciones son bajas, que son de ahora bajas, fueron toda la vida, ¿no? Usted habla de los 220 pesos, 250, que fue parte de un acuerdo para el famoso aguinaldo que terminó en eso, que para nosotros es vergonzoso. Ese tipo de cosas son que hoy se reivindican como el aguinaldo, y en realidad son dos partidas de 200 y pocos pesos. Es vergonzoso ver a los jubilados, a muchos jubilados, sobre fin de año, teniendo que hacer colas internas para sacar un préstamo social. Uno pretende otra dignidad a ser jubilado, ¿sí? Porque es preferible que si le... Creo yo que hasta por una cuestión de dignidad, si saben que le van a dar los 500 pesos partiendo, más vale que le den 40 pesos más por mes. Y que no salgan a hacer publicidad con eso. Porque es vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces, nosotros, primero el despegue de lo político partidario, que nos parece que es central si se quiere ser una representación social. Está claro que con el tipo de propaganda que hoy se está hablando de la ONASPU, ese despegue no existe, al revés, lo que está haciendo es pegándose a la gestión de un gobierno nacional. Podrá haber gente de acuerdo, gente en contra. Ahora, no corresponde a una representación social. Y nosotros queremos y somos convencidos que hay que reivindicar eso, porque si no se empieza a perder el objetivo de las cosas, y en realidad lo que se pretende es tener oposición político-partidaria dentro de un organismo del Estado en vez de representar socialmente a quienes se tiene que representar. Entonces, para nosotros ese es el gran cambio. Usted nos pregunta cuál es el centro del cambio, ese, y el apuntar a la gestión, y son las dos principales cosas junto con estar cerca de la gente. Uno lo que espera es que los tres representantes, tanto de trabajadores, de empresarios como de jubilados, no sea necesario ir a golpear al castillo en el 5º piso para ver si los atienden, sino que los representantes andan rotando por todo el país de forma permanente. Y ya creo que con eso es bastante cambiar para lo que hay. Bien, Pablo. No, yo le voy a hacer dos preguntas, señora. Una es que si van a incidir en esos famosos jubilaciones a gente que nunca aportó, hicieron mal al país, si no se va a rever eso. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es la cantidad de desaparecidos que están vivos en Europa o están muertos y que le siguen pagando una jubilación y nadie dice nada porque a la familia le interesa. Eso quiero saber, esas dos cosas, si se va a tocar. Nosotros no podemos estar de acuerdo en que se le pague a gente que nunca trabajó. Ahora, hay una cosa también, que también es otro relato que nosotros estamos tratando de romper. Usted está hablando de las pensiones reparatorias, ¿no? A los exiliados políticos. Porque además se habla como que los exiliados políticos y las pensiones reparatorias son para una determinada cantidad de gente, ¿no? Digamos, vamos a hablar claro, la gente de izquierda en la época de la dictadura fue perseguida, pero resulta que es raro porque yo viví la época de la dictadura, yo tengo 66 años, estaba en esa época, y no fueron solo gente de izquierda que fue perseguida, que fue encarcelada, que tuvo que irse. Ahora,
cuando se habla de esa, yo no sé si a esa gente le tocaron pensiones reparatorias, entonces, si hablamos de pensiones reparatorias, vamos a hablar en serio. Primero vamos a hablar en serio. Segundo, habría que ver dentro de esa cantidad de gente que cobra pensiones reparatorias, cuáles son los que realmente merecen cobrar. Uno por uno. ¿Sí? Claro, porque es cierto que a mucha gente le arruinaron la vida. Pero todos conocemos gente que se subió al carro y que no. Todos sabemos. Una acotación que lo dijeron hoy, que me sorprendió. Cuando en la época de la dictadura, como ahora, quiebran los frigoríficos y echan gente, dice que muchos de esos echados en la época de la dictadura de los frigoríficos que dieron quiebra, les pagan un subsidio por haber sido en la dictadura. Y entre ellos está Sisto Amaro, que trabajaba en la industria frigorífica. Fue una ley que se creó para nombre y apellido. Que Murro la puso, digo, yo no puedo creer. Sí, sí. Ellos tenían las cosas bien armadas y las tienen. Por eso no se quieren ir. El tema de las pensiones reparatorias es recurrente. Todo el mundo tiene ese fastidio de por qué hay un jubilado que cobra 14.000 pesos y hay gente que nunca trabajó y que todavía arriba provocó bastante problema en el país y que le están pagando una pensión. Eso hay que verlo. No sé si está en la órbita del representante social, pero es algo que es de justicia y hay que ponerlo en cuenta. A los otros cuatro empezaron, pero es como decía el señor, la plata sale de un solo lado. Vamos a lo que hablábamos. Si uno representa a la gente, lo tiene que analizar y lo tiene que poner sobre la mesa y lo tiene que tratar. Porque si no, yo no puedo hablar de lo que a mí me parece, que aparte estoy de acuerdo que hay que considerarlo. Yo porté 30 años, 38 de la claro, claro. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Yo entré tarde, no sé si la respondió. Era si usted me podía explicar la proporción que hay dentro del presupuesto del EPS, cuánto corresponde a jubilaciones y cuánto corresponde a la suma de funcionamiento. Estrictamente, mire, nosotros una vez hicimos una cuenta que los ingresos que le llegan al BPS, que los ingresos son ingresos de aportes personales, aportes patronales, impuestos, porque hay un montón de impuestos que están asignados, que 7 puntos del IVA va para el BPS, el adicional de COFIS, el IAS y el impuesto a los premios de lotería, todo eso está asignado al presupuesto del BPS. Entonces, los aportes personales, los aportes patronales, los impuestos cubren todas las erogaciones del BPS en cuanto a las jubilaciones, las pensiones, las prestaciones en actividad y los gastos de funcionamiento. Y sobran, habíamos hecho una cuenta, unos 520 millones de dólares. Sobran, no, 800 millones de dólares sobran. Uno dice, pero ¿y cómo? O sea, ¿y por qué entonces le falta plata? Bueno, le falta plata. ¿Cuánto es el globo? La pregunta mía, del globo del 100%. En el 2020 son 10.000 jubilaciones y pensiones y cuánto funcionamiento, prestaciones, etcétera, etcétera. 45% y 55% a otras cosas. 45% que está formado por 31 y algo por ciento jubilaciones, casi 9% las pensiones contributivas y un otro 5% aproximadamente todo lo demás, las pensiones no contributivas y algunos asistencias que hace el BPS. O sea que en total, del presupuesto total del BPS, solamente un 45% va para lo específico del BPS. El 55% va para los cumpleaños de 15, la administración a la DGI. De esas prestaciones que da el BPS y todas las funcionalidades que ustedes están hablando, ¿cuántas son por ley y cuántas son que se pueden derogar? O sea, el hecho de las prestaciones, lo que no tengo claro es si son leyes. Si son leyes, no lo puede tocar el BPS, tiene que ser a través del Parlamento. Esa es una pregunta. O sea, bueno, ustedes están hablando de si a través de las gestiones poder mejorar ese 45-55, transferir algo del 55 para el 45. La pregunta es, ¿son leyes o es ¿quién lo decidió? ¿El directorio del BPS? Si es a través del directorio, es probable que se puedan
revertir algunos. Yo no sé si son... Hay de todo. Hay de Claro. todo. Hay de todo. O sea que hay muchas cosas que en realidad no se va a poder sacar porque son leyes. O hay que proponer cambiarlas y hay que pelear para cambiarlas. Claro, El tema es si uno va a seguir siendo cómplice de esto o no va a seguir siendo cómplice. No, está bien, a nivel parlamentario, o sea que hay otra lucha paralela a nivel parlamentario, a nivel sector político. Desde las representaciones sociales. El problema es que las representaciones sociales son silentes ante los problemas. Entonces, si acá hay, por más que sea por ley, algo que está mal asignado, y el representante social tiene que salir a gritar. Claro, el objetivo del representante, o sea, tuyo, seguramente decir, bueno, si el 40, vamos a tratar de tener más de 45 Claro, para poder repartir mejor. claro, claro. Esa es una de las Pero- principales objetivos. Y la Pero- otra pregunta que venía a colación era, ¿cuál es el ajuste de jubilaciones que propone USO para los jubilados? O sea, hoy creo que fue el índice medio salario, ¿no? Sí, sí. Hoy se hace por el índice medio salario. No sé cuál es, si es el índice medio salario o el IPC es el que mejor ajusta. Eso no lo sé, porque eso no sé si es de la órbita Es la duda que del hay. sector social cambiarlo. Es la duda que hay. Que debería ser sobre el IPC, los precios al consumo. Porque ahí entra la inflación. ¿Eh? Lo que pasa es que No, el planteo es así. Hay cosas que le podés pedir a un representante social y cosas que no. No es que un representante social te diga yo voy a proponer el ajuste por el doble del IPC, porque te está mintiendo. El que te diga algo te está mintiendo. sin duda. ¿Sí? Creo que acá el planteo general es mejora de la gestión, mayor transparencia, porque parte de la pregunta que usted estaba haciendo, hoy no tenemos la información. ¿Sí? ¿Cuánto gastan, por ejemplo, los representantes sociales en su propio cargo? No sabemos cuánto pagan en asesoramiento, cuánto pagan en consultores, cuánto pagan en costos operativos. ¿Sí? ¿Cuánto se puede mejorar, por ejemplo, el gasto en el tema de lentes si uno saca un plan sin intermediarios? Bueno, son cosas que uno tiene que empezar a trabajar en la propia gestión. A priori hoy es muy difícil, porque eso se lo debería preguntar al oficialismo, que es el que domina cada número. Hoy uno tiene números generales, hoy uno tiene los datos que son públicos y que son accesibles, porque muchas veces las informaciones públicas no son accesibles porque están metidas en un rincón que es difícil llegar. Entonces, el planteo es mejora de la gestión, disminución del gasto operativo en gastos superfluos, no duplicación de gastos dentro del Estado, y con todo eso vas a decir, Y bueno, control. Y control. Nosotros, por ejemplo, que lo que decía Marcelo, si ustedes quieren saber números de BPS, entren al sitio, a la página web, pongan institucional, pongan información financiera, ahí está todo. Ingresos, egresos, los gastos, todos los gastos por año, y de ahí nosotros nos pusimos a mirar, y por ejemplo, solo un dato, ¿no? ¿Por qué decimos nosotros que se necesita control? Que eso es importante, parece un abogado que es importante. Encontramos un rubro, un ítem, que decía compensaciones, ¿no? Que son los aportes del gobierno central al BPS. Cosas, plata que le pasa el gobierno central al BPS, que ahí donde están los impuestos, etcétera, los aportes de la administración central y los gobiernos departamentales, entre otros, un montón de aportes. Y encontramos un rubro que decía compensaciones a sueldos políticos de particular confianza, ¿no? Dijimos, ¿y esto qué? Entonces fuimos. El año 2018, ese ítem eran pasado a dólares, $12.000. Dijimos, bueno, acá aparecieron los sueldos de particular confianza. Ahora, ¿qué pasa? En el 2019, plena etapa electoral, ese ítem subió a $2.500.000. Y eso está en la página del BPS, está el número. Al año siguiente, pasado el periodo electoral, eso bajó a $100.000, una cosa así. ¿Y esto por qué? Ahora, ¿está desglosado? ¿Se sabe quiénes son? No, está el número frío. ¿Y por qué? Y dijimos, qué raro que lo publicaron. Pero claro, no es que lo publicaron, es que hubo una auditoría
alguien pidió de adentro del BPS, hubo una auditoría de Deloitte desde el año 18 en adelante que empezó a descubrir esos números. Entonces, nosotros decíamos, y del 17 para atrás, ¿qué pasó? No hay, yo lo busqué, no hay información. O Pero sea, financiamiento de campaña, dice. decía sueldo de particular confianza. Pero en la campaña electoral, Daniel. Sí, por eso. Entonces, pero ahora, ¿qué hubo ahí? ¿Eso pasó por el directorio o por dónde pasa si no? ¿Por el gerente de turno? No pasa. Y sin embargo nadie se dio cuenta que iban a gastar $2,5 millones en ese ítem que no sabemos a quién. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros decimos, pero acá el director social está pintado, ¿no? ¿Para qué está? Cualquiera de ustedes que estuviera sentado en un directorio, que pasa ese número ahí, se pone, hay 130.000 personas que cobran 14.000 pesos y le estamos pagando $2,5 millones a no sabemos cuántas personas y que están haciendo ahí de particular confianza. Capaz que es legal, capaz que está bien, capaz que tienen toda la razón, pero que me lo expliquen. Pero eso el director social no. Yo nunca escuché a Sisto Amaro hablar de qué barbaridad, se están pagando $2,5 millones a sueldos de particular confianza. ¿Qué iba a decir eso si eran la gente de ellos? El director social está incluido, no es que no está pintado. Bueno, entonces eso es lo que nosotros llamamos control. Falta control. No, y quería agregar algo también. Uno mirando en esa página, nosotros tenemos una representante, como bien lo dijiste, Sí, Araceli. Araceli. Y, por ejemplo, en cosas sencillas como los cumpleaños de 15 o los viajes. Y hay que ver que en forma consecutiva, 2014, 2019, esperemos que este 2024 no sea así, se incrementa la cantidad de cumpleaños y la cantidad de viajes. Y aparte, si uno hace la distribución geográfica de dónde fueron esos viajes, la gran mayoría de los recursos fueron entregados a organizaciones de Montevideo y Canelones. Ahí está el puerto. Ahí distribuyeron el 95% de los viajes. Y de repente hay gente en Artigas que nunca conoce Montevideo, Es que es así. pero salían todos los días no sé cuántos ómnibus a pasear gente que se lo merecen. Pero yo lo que digo es que justamente ahí va a ser la tarea de, esperemos nuestra representante, de que cuando ese 95% sea distribuido de acuerdo a la población del país y no se vaya al 95%, ¿por qué? Porque lo que se buscaban eran votos de jubilados que votaran, qué bien, me están haciendo un viaje a las termas ahora todas eran en septiembre y en octubre del 2019. Y antes fueron en el 2014. Pero eso es notorio. Y bueno, entonces, con un poco de control y un poco de gestión, todos estos problemas que estamos viendo, yo creo que es simplemente gestión, control, evitar que se malgasten los dineros de todos los uruguayos. Es eso. No es tan complicado. Yo voy a preguntarle a él, que está en la Agencia Nacional. ¿Hay vínculo del BPS con la Agencia Nacional en la construcción de viviendas? De viviendas. Sí, yo ahí justo cuando ustedes comentaron el tema, que no sé, uno de los participantes habló del tema, ahí está. El BPS se dedica a hacer viviendas y no es la especialidad. Lo que tiene que decir es disponer de ese dinero para que el especialista, que es el Ministerio de Vivienda, diga dónde hay que hacer y de qué forma hacerlo, porque sé que acá hay un edificio que tiene 2 ascensores y por lo que se incrementan los gastos comunes, En todos lados pasa eso. tienen uno trancado, Claro. y entonces y que hay cosas que no se piensan, no se usa el sentido común. Entonces, bueno, con Daniel, la respuesta concreta, lo que estamos buscando es que ahora los dineros que se utilicen van a ser mucho mejor utilizados ¿por quién? Por el especialista en el tema. ¿Quién es? Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda va a determinar si va para el plan Juntos, va para un realojo, hace un programa de préstamo y terreno, o nos da a nosotros en la Agencia Nacional de Vivienda para que controlemos una cooperativa de jubilados, pero que lo administre quien esté. Porque si no, ¿qué hacen? Estamos, como tú lo decías, estamos duplicando, poniendo arquitectos, constructores, contratando, sin estar sabiendo sin estar en la métier, está trabajando en algo que no está especializado el BPS. Claro. Eso es aplicar, vamos a volver a lo mismo.
Sentido común, no hay mucho más. Perdón, pero también ha cambiado, hace años nosotros estamos tratando este tema también, ha cambiado el concepto de la construcción para jubilados. Siempre el concepto que había era el concepto de la extensión. Un jubilado que queda sin electricidad no puede subir al octavo piso, tiene algún problema de salud, yo fui a medirlo, y del 1.43 el ascensor, o sea que no entra ni siquiera, no una camilla, no entra ni siquiera una silla de ruedas. Sabemos de eso. Y eso son la Comisión de Vivienda, así. Pero ahí está el asunto. Nadie, Sentido común. exactamente. Y dicen que el problema es que los hacen en altura Por falta de terreno. y por los que hay escasez de la cartera de tierra, no sé qué, no sé cuánto, y que se llevar a otro lado los servicios conexos y saneamiento, todo lo demás, dice que eso es necesidad impropio. Pero, por ejemplo, hicieron una ley de vivienda promovida, que decían antes, primero, antes decían viviendas de interés social, ahora vivienda promovida. Eso no ha modificado en nada a la vivienda de los jubilados, o muy poco. Porque, por ejemplo, un monoambiente le sale como base $81.000. Y no en la Conchichina, por acá. O sea que eso fue un gran... Nos pusieron a nosotros dentro de la bolsa para sensibilizar, pero eso fue un gran negociado. Yo hablando con una persona también, le decía, pero escuchame una cosa, a mí me dijeron que vino uno y compró 50 apartamentos, porque a su vez va entrabado a si lo tiene alquilado o no. Si lo tiene alquilado le rebajan más, no pagan impuestos. Y los iniciales no pagan ningún impuesto, ni siquiera el IVA al cemento. Hay muchos de esos. O sea que eso fue un cuento chino. Bueno, y perdón, y yo termino. Esta persona, ¿sabe lo que comenta? Vos decís 50, vinieron unos coreanos y no sé qué más, 500 compraron juntos. Porque esos mismos los compran, esos mismos gestionan la construcción. Y después van y los compran. Y los alquilan enseguida. O sea que no pagan ningún impuesto, no pagan nada con el cuento de que y no. Ahora se hicieron hicieron un muestreo. Yo creo que capaz que este no es el ámbito para hablar de ese Sí, tema. sí, Yo con mucho gusto les cuento todo lo que estamos cambiando de reglamentaciones, porque justamente es ver lo que está pasando, controlar, aplicar sentido común. Nada más. Ese va a ser el trabajo tuyo, Virginia. Porque siempre que pierde es el más desprotegido. Exactamente. Y uno va a las viviendas de jubilados y son un desastre, porque por afuera parece muy prolija y entra y no funcionan los desagües, no pueden, son chiquitas, no sé qué, tienen humedades, Sin todas piso. tienen problemas, Sin piso. sin piso, se las entregan como cae, un desastre. Y hasta desde lo humano, perdón que me meta, yo no soy candidato a nada, pero hay una cuestión que decía Pepe Pereira que a mí me impactó mucho, que es en los bloques o en los edificios donde es para jubilados solos, si un jubilado llega a conseguir pareja, pierde la vivienda. O sea, es una deshumanización de la En el gestión, Chuy. es una deshumanización de la gestión que va más allá de los reglamentos y de la cantidad de cobros. Es una cuestión La de gente no sensibilidad es lo que humana. importa, claro, ¿no? Entonces imagínense, a cualquiera, a todos, bueno, nos va a tocar jubilarnos, imagínense uno jubilado si le toca estar solo y le toca una vivienda por tener bajos ingresos, tiene prohibido conseguir pareja de vuelta. Entonces es de una deshumanización y sin embargo para cortar cintas siempre está bien. Cuando se inauguran esos bloques a cortar cintas van. Ahora lo que le pasa a la gente, como dijo otro jubilado, esto es un cementerio de gente viva, ahí no aparece nadie. Y creo que tiene que ser al revés. Primero lo humano, primero la gente. Alguien dijo hoy que la culpa la tenemos nosotros porque votamos mal. Yo creo que no tenemos la culpa, porque resulta que todo lo que pasa, siempre la culpa la tiene la gente. Y la culpa no la tiene la gente, porque ¿cómo uno va a votar bien si no está informado? No hay información, uno no conoce. Si uno no conoce no puede votar bien. Y es lo que ha pasado últimamente en las elecciones del BPS. La mayoría en los tres órdenes ha ganado el voto en blanco. Porque la gente va a votar por miedo a la multa. Porque como son obligatorias, hay multa para los que no voten. Entonces la gente va a votar. Pero llega ahí, no sabe ni lo que está votando, y votan. Pero es interesante que entren al sitio de la Corte Electoral y se fijen en los resultados de las elecciones pasadas. Eso es una señal
que la gente está dando. Lo que ustedes nos proponen no lo queremos, no nos gusta. No tenemos idea de lo que hacen, pero esto que está acá no queremos. Entonces la gente no tiene la culpa de votar mal, si no está informada, si no sabe para qué. Yo creo que estas elecciones van a ser diferentes porque hay mucho más información. Nosotros estamos seguros que la juntada de firmas movió muchísimo, porque nada más que por ese hecho novedoso, es la primera vez que una lista se inscribe en la Corte Electoral en elecciones de BPS utilizando ese recurso. Lo que nos generó es una serie de problemas también, problemas por decirlo de alguna manera, con la Corte Electoral, que había una cantidad de plazos que eran demasiado cortos para ese recurso, que probablemente los vayan a solucionar para las próximas, pero es la primera vez que esto pasa, que una lista se inscribe con el apoyo de la gente. Entonces ya estamos empezando a cambiar las cosas, ya estamos empezando a hacer reaccionar a la gente, ya estamos empezando a cambiar. Entonces, no está todo perdido, no, hay mucho para hacer y vuelta para atrás. El representante social tiene una jerarquía mucho mayor de la que se conoce o de la que le quieren dar. Porque si se reconoce la jerarquía del representante social, hay que empezar a cambiar un montón de cosas. Nosotros estamos un poco en esta carrera. El Movimiento Sol Uruguay nunca tiene miedo de encarar cosas difíciles. Nos metimos a juntar firmas con mucho entusiasmo, chocamos con la falta de información de la gente, que fue algo que nos trancó mucho, porque a cada persona que le íbamos a pedir la firma le teníamos que explicar, y le explicábamos, y yo vivo en Melo, me acuerdo, si me lo cuento, me hace gracia que una persona que yo le había dado papeletas para que juntara, me llegó un día, tengo 20 papeletas, bueno, qué bien. Me las dijo, ay, no, pará, hay una que no, ahí la tengo que sacar. Digo, ¿qué pasa? ¿No está habilitada? No, la señora se arrepintió, dijo que no quería firmar porque no sabía, no sé qué, pero bueno, le devolvió. Y yo después me reí, esto es el colmo. Pero es así, cada uno que firmó sabiendo lo que estaba haciendo, y ese le contó al otro, y el otro le contó, él le contó, y así. No, pero había un miedo que pasara algo con la jubilación. Y aquellos que no querían, les devolvíamos la papeleta, no importa, no firmen, no hay problema. Todo el que firmó convencido y sobre todo con esa ilusión, esa esperanza de colaborar en hacer algo diferente. Por lo menos empezar a cambiar. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Las listas nuestras... Eso te iba a preguntar por las listas. Bueno, pasa esto. No, lo que pasó con la lista nuestra, que fue la última, que es el lunes ya entra en la Corte Electoral y ya se desparrama por todo el país. En la asociación de jubilados ahí está, en algunas hay. Bueno, va a haber. La lista nuestra todavía no está. La que está es la de Sisto Amara. La 11. No, la 1. Lo que pasó con la lista nuestra es que como usamos el recurso del 1%, tuvimos que hacer una serie de pasos en la Corte Electoral que nos fueron aprobando y no sé qué, presentar la planilla tal y que las papeletas, tuvieron que controlar que toda la planilla que nosotros le habíamos mandado con los registros de cada uno que votó coincidiera con los papeles que les habíamos mandado, y eso terminó ayer. Hay otra cosa que quiero aclarar. Entonces, corriendo a la imprenta a imprimir y corriendo, porque hasta no tener la seguridad de que estábamos en carrera, no nos íbamos a alargar a hacer algo que no. ¿Y cómo se va a organizar aquí puntualmente en Bueno, Paysandú? Marcelo es el referente acá en Paysandú, y Verónica Linale, y yo y Marcelo Noguera. Pero a su vez nosotros acá, junto con Cabildo, con el Partido Nacional y con Ciudadanos, el Partido Colorado y el Frente Amplio, si quiere colaborar para democratizar la cosa. Sí. No, digo que estamos abiertos a que colaboren también en un acto democrático, que todos los ciudadanos podemos la posibilidad de elegir o no al candidato, que tenga lista los dos. Te sorprendería, pero hay que hacer la gestión. Ellos nos van a suministrar, los partidos políticos, toda la estructura, después de las reuniones que hemos tenido, la estructura de delegados. Nosotros, si bien somos bastante
estamos dispersos, algunos estamos rurales, otros en el departamento de Paysandú, no tenemos esa organización de una elección. Y ellos, los del partido, sí, y nos van a colaborar en ese sentido. Entonces, una vez que están ya los circuitos de Paysandú, lo hemos largado por las redes, también creo que lo deben tener los partidos políticos. Bueno, en el momento de la elección vamos a tener una estructura determinada de poder, estamos elaborando una carta a Copay para que ese día haya servicios, porque creo que lo iban a cortar, y Copay es una forma de transporte urbano y rural que es importante. No creo que nos van a aceptar, no sé, no van a ir a pedir plata, bueno, se lo mando a Marcelo, que puede ser que tenga, no tengo ni idea de qué nos van a contestar Copay, pero es una forma de transporte. Después tendremos una forma de ir a buscar, traer, como todas las elecciones. Es obligatorio la multa de 1.400 pesos, creo que es una unidad aceptable. Los empresarios son responsables de las multas de sus empleados. Los trabajadores que no quieran ir, por lo menos lo dijeron, no sé si alguien está informado acá, el funcionario, así dijeron que los empresarios que son agentes de retención de esa multa. Si el trabajador en una empresa no va a votar y le cobran la multa y el trabajador no la paga, la tiene que pagar el empresario. Agente de retención. Exacto. Eso se dice, bueno. No se dice, está en la Ya, es así. Es así. Es Entonces, nosotros somos pocos, organizados sí, pero necesitaríamos colaboración de estos partidos. No nos queremos vincular con si bien a cada uno de nosotros tiene su corazón político, no queremos vincularnos con los políticos, simplemente le pedimos colaboración en el tema de... Pero los partidos políticos, por lo menos el Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto, ya han ofrecido la colaboración de motus propio. Nosotros nunca les pedimos. Ellos nos han llamado. Sería, me parece a mí, a lo largo de toda mi vida, no polarizar y asociaciones políticas. ¿Por qué? Porque la gente, aquellos son aquellos, estos no. Y el problema para mí va mucho más allá. Yo le pregunté a una persona en las otras, dígame si todos pensamos lo mismo. Todos más o menos estamos de acuerdo, y además es una realidad que el sistema hay que cambiarlo de alguna manera. ¿Por qué no lo juntamos todos? ¿No? No, ahí no. Pero no cito... Y lo mismo en casos así paradigmáticos como fue la estafa del FONASA, la estafa del FONASA, 50 millones de dólares estafaron, con el cuento de que asociaban gente de los canteríos. ¿Y de dónde salió la nómina? Cuando llegó al BPS se cortó la investigación. Pero nosotros no somos los que polarizamos. Yo me tocó ir a Cupay, acá a Cupay, y ahí estaba Cito Amaro y estaba la línea de Cito Amaro y prácticamente nos dejaban entrar, pero con pocas ganas. Queríamos ofrecer la posibilidad de que puedan votar a otra cosa, a otro candidato, como Virginia es una persona que de bien, que quiere hacer las cosas, auditar la situación. Y es todo una cosa que no estamos nosotros divididos. Por eso, un poco en broma, digo, ojalá el frente nos dé una mano también para esto. No, ni lo pienses, Daniel. Bueno. Por eso mismo hay que apuntar a lo individual, a lo que cada uno siente. Porque en el BPS, y hoy lo mismo en ONAPU, lo que yo siempre he puesto en manifiesto, hay blancos, colorados, azules, del frente, negros, judíos, de todo, o sea que vos no podés a un lado porque desarmar el asunto. Pero sin embargo las decisiones que toma la ONASPO son las mismas del PIT-CNT. Pero por supuesto, señora, entonces ¿por qué no cambian eso? ¿Y a usted qué le parece? Las elecciones ahora y las elecciones anteriores, es evidente, con todo el PIT-CNT. Es decir, el delegado, perdón, el delegado, además lo dicen claramente, porque ahora están
están tratando de conformar una estructura que le llaman el diálogo social. El diálogo social se asistió y llegó un momento se cortó con nada. Y ahora el diálogo social es decir, la vieja táctica de formar una estructura multisectorial y después copar la estructura. Eso es inevitable. No, Sí. yo quería, sobre lo que estaban hablando recién, y que lo que decía Alfredo, lo que decías tú, miren que no es una batalla perdida ir a proponerle si alguna organización del Frente Amplio quiere participar, porque a nosotros nos pasó en Cabildo Abierto, que nosotros pensábamos que gente del Frente Amplio no nos iba a votar, y mucha gente desencantada que quería un cambio porque se sintió defraudada, nos acompañó. Entonces yo creo que de repente, si esta posibilidad de que Virginia sea un cambio, de que mucha gente, como acá lo decía el señor, de que no se han hecho las cosas como uno realmente quiere, yo le daría una cuota de darle la oportunidad de que aquel que se sintió defraudado, aquel que no fue contemplado y que vio que de repente su voto fue mal utilizado, darle la posibilidad. Yo creo que la línea del movimiento nunca fue ir a buscar a los partidos políticos. Los partidos políticos vienen si les interesa, y ahí nosotros veremos si sí o si no. Hay mucha gente del frente que está muy en desacuerdo por lo menos con la línea de la NASPO y de Sexto Amaro. Hay mucha gente, y probablemente mucha gente calladito la boca vaya vote otra cosa. No sé si los veo trabajando, repartiendo listas, pero sabemos que es así porque nos lo han dicho. Nos pedían escondidas. Claro, por eso te digo, eso es así, y eso hay que dejarlo libre. Hay que dejarlo libre, que la gente haga lo que le parece. Si aparece algún dirigente del Frente Amplio y quiere trabajar, fantástico, trabaje nomás, vamos arriba. Pero sabemos que hay mucha gente que está harta de Sexto Amaro. La UNASPO lo que ha hecho en todo el territorio, que lo hemos visto, es tener asociaciones en todo, como decía el señor, una rama en todo el país, que se llama Ajupencel, el Cerro Largo, Ajupenpay, Ajupenar, todos ajupen algo. Es verdad. Entonces ellos saben, ¿qué hacen con eso? Le pasan información, le pasan los diarios, esos que alguien tenía por ahí, que yo me tomé el trabajo de leerlos, y ahí saqué los datos de Sexto Amaro. Cada tanto lo llaman a ver si precisan algo, le dan algún pasaje de ómnibus para ir a las termas. Me han dicho que bueno, está. Y esa gente, cuando están ahí, se reúnen, hacen su sociabilidad, las personas, los jubilados, y si cada tanto le dan algo, bárbaro. Y esa es la referencia que tienen, ¿no? Porque la UNASPO, es como que no se piensa mucho qué quiere decir la UNASPO. Porque uno se pone a hablar con ellos, nos recibieron todos, todos nos recibieron. Diciéndonos, bueno, nosotros no podemos recomendar su lista porque esta es una asociación afiliada a la UNASPO, etcétera, etcétera, pero la vamos a recibir y la vamos a escuchar. Todos lo hicieron. Y nos dimos cuenta que hablábamos de lo mismo. Tenían los mismos problemas. Se daban cuenta que había cosas que había que arreglar, que estaban mal. O sea, lo que estábamos diciendo era lo que ellos mismos pensaban, pero que seguramente no se lo decían a él. Lo que pasa es que se desató adentro una lucha intestina que... Y después, como quedábamos con algún referente siempre comunicado, ese referente nos decía: mire que lo vamos a apoyar a usted porque estamos hartos, porque no lo queremos, porque hay que cambiarlo. Entonces, yo creo que va a haber más de una sorpresa en esta selección. Estoy segura que va a haber una sorpresa. Y vamos a tener, porque si nosotros ganamos va a ser espectacular. Y si no ganamos, ya ganamos, porque haber despertado a la gente, haber informado a la gente, y que la gente quede sabiendo de qué se trata, ya ganamos, porque para las próximas elecciones, capaz que viene uno mejor que nosotros, y va a tener parte del camino allanado. Esto es algo que se va a seguir multiplicando, la gente, hay cosas que no se olvidan. Entonces, el movimiento no tiene nada para perder, ya ganamos nosotros. El hecho de que estén ustedes acá y que haya tanta gente que nos haya permitido inscribir la lista, algo que nunca se había dado en el país, y que se estén presentando candidaturas que van a trabajar juntas, trabajadores, empresarios y jubilados juntos, con la misma idea,
con ganas de cambiar. Eso no se ha dado hasta ahora en el país. Eso ya es ganar. Sin duda. Sí. Perdón, sí, bueno, una pregunta, respecto, yo soy pasiva, de la mínima. Obvio, no puedo, como se dice, si tengo 10 no puedo pretender gastar 25 en el mes. Con esos 10 tengo fe. Y sobrevivir 10 días, 15 días. A eso, bueno, un pasito a ver qué. Y nosotros nos vamos a matar para que esas cosas no pasen. No está en la órbita de un representante social decirle a usted, no se preocupe, al otro día le va a subir la jubilación. Porque no tenemos esa potestad, pero sí tenemos la fuerza para matarnos para cambiar eso. Porque es lo que estamos hablando. No puede ser que se gaste más de la mitad del presupuesto del BPS en cosas que no son de BPS y que se le esté pagando a los jubilados y pensionistas jubilaciones de miseria. Eso está mal. Entonces, eso hay que cambiarlo. Ahora, respecto a otra, mi nuera trabaja en la obra, ella tiene 2 niñas. Por la asignación tiene que votar. Si es trabajadora, aporta BPS. Ella me pidió esa pregunta, ella cobra por asignación. Los que cobran asignación, no. No es cotizante. No es cotizante, no. Y a la vez hace los tomos de la obra, ese mismo domingo también. El tema es si se necesita ser cotizante del BPS. Tiene que aportar al BPS por algo. Pero además durante un año y algo. A partir del 28 de febrero de 2021. Ahí ese día la Corte cerró el padrón y todos los que están para atrás están incluidos y todos los que están para adelante no. Sí, yo me pido esa pregunta porque ella cobra, si trabaja ella la obra. Si ella aporta el BPS, tiene que votar. Si no aporta, si no trabaja y está en caja, si no está en caja o no. No sabe. Ella trabaja en la cooperativa. Pero no están, claro, creo que lo que se están construyendo su cooperativa me parece que no están. Autoayuda no comprende, no ayuda mucho. No, seguramente no. Por las dudas, capaz que lo que le conviene es la Corte Electoral publicó los padrones de gente que estaba habilitada o no. Entonces, por cualquier duda, si ella tiene acceso a internet o algo o que le pida a Verónica o a alguien que le ayude, que entre al padrón con la serie y el número de credencial, y ahí le va a decir si está habilitada, y si no está habilitada y no vota, no le van a poder cobrar multa porque no está en el padrón. El que no está habilitado no está. Seguramente que no tiene que votar, pero por las dudas. Mi hijo sí tiene. Su hijo trabaja en la construcción, entonces sí, él sí tiene que y él tiene que votar por trabajadores. Nosotros esperamos algo un poquito de ayuda. Y bueno, sí. La que vamos reventados con. Las listas son la 6, la 16 y la 26. La 6, la 6, Virginia. Jubilados. Los 6 los jubilados. 16 trabajadores y 26 Esas son las empresarios. listas de nuestros representantes sociales. Pero Virginia o Marcelo, que son los representantes locales. Verónica. Verónica. Dice así. Verónica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Consulta, aprovechenla que después la vamos a tener que ver como representante. Vamos a ir al BPS de acá. En la hipótesis que ganara las 6. ¿Qué mecanismos hay para el delegado, para la persona que va? ¿Qué mecanismos hay para que democráticamente las bases, o sea, puedan decidir o plantear temas y en dónde? el mecanismo que yo voy a andar en la ruta todo el día. Y que el movimiento tiene delegados en todos los departamentos y vamos a trabajar en red como hemos trabajado siempre. Porque la verdad, tal como está ahí el estatuto, usted lo viene fantástica.
Porque tiene prevista la... ¿Sabe qué pasa? Todo el mundo tiene estatutos, reglamentos, organizaciones, leyes, delegados, bla, 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 y no hacen nada. Nosotros, Claro. el movimiento no tiene ni siquiera No, pero personalidad eso- jurídica, eso- pero tiene gente comprometida con ganas de trabajar. Eso es bárbaro. Esa es la Me diferencia. parece bárbaro. Pero ¿cuál es la estructura? La ONACU tiene todo. Lo que pasa que la camarilla que está arriba no permite funcionar. Pero el movimiento es horizontal, no hay ninguna camarilla. Yo estoy acá porque alguien tiene Mire, que estar de mire, candidato. Mirá, escuchame. Allá también era todo horizontal. Y bueno, Pero es como la ley de la gravedad, siempre cae la vertical. bueno, acá no es así. Por eso distinto va a haber cambios. Discúlpeme, pero ahí yo hablo, creo que por el funcionamiento general que tiene el movimiento desde enero del 2018. Yo lo desconozco. No, por eso es un movimiento muy horizontal que trabajamos a través, no tenemos oficina, no tenemos local, no cobramos cuotas, no cobramos sueldos, no cobramos viáticos, no cobramos nada, pero cuando nos movemos a bolsillo propio, cuando tenemos que hacer una reunión en Rocha, lo que vamos acá ponemos plata, es así. Así venimos funcionando desde el 2018 y así pretendemos, porque es la forma, ¿sabe qué? El otro día me preguntaban, ¿y cuál es la garantía de que los representantes van a andar? Y que si no es lo que estamos poniendo todo el logo, ¿lo matamos? A mí también me dijo, ¿y con qué garantía tengo? Y yo, ¿y con qué cara me presento yo a una reunión de mesa nacional a decirle, no, miren, en realidad la cosa no era como pensaba, me matan? O sea, sé que no lo puedo, la primera que no lo va a hacer soy yo, Ahora, pero ¿cómo les explico a ellos? Ahora la realidad es lo Yo más lo porfiado. conozco, ¿eh? La realidad es lo más porfiado. Sí, bueno, pues la vergüenza ya no existe. Pero Acá además, hay gente con vergüenza. Pero además, están así que lo que decía Marcelo, nos movemos con nuestra propia plata y cuando precisamos plata, porque la precisamos para la campaña, es la gente la que nos ayuda, que nos compra la rifa, que nos compra, hicimos una cena, no son las multinacionales que nos ponen plata, nadie nos pone plata, la gente compra un bono, compra una entrada, compra una rifa, así es. Es así, no funciona de otra manera. El movimiento funciona así. A veces es difícil de afuera entenderlo. Y de adentro montarlo, pero se puede. ¿Puedo contar algo? Sí. Dentro del directorio de BPS se lleva una carta, digo, pues trabajé, leo, nombre, apellido, el asunto, con varias copias a todos los departamentos y al cargo político de quien quiera y lo mando. Y ya lo veo que lo que ¿La manda a dónde? al directorio del PS. Entonces ya veo que la recibió tal fecha, le pido que me lo mande por fax o que me lo repita, me lo manda, entonces ya veo. Ya me dice, pasó de sesión con asesoría letrada, con tal fecha, por eso sigue seguimiento, hay un seguimiento electrónico de todos los expedientes planteos de hace más de 10 años. Y todos deben estar registrados para que usted, de su lugar, de su computadora, de su lugar, haga el seguimiento pertinente. Una pregunta de eso. ¿Por qué una persona, lo dijo Verónica de Teatucura, tiene que pagarle a un gestor para que venga 10 veces a Paysandú a hacerle las cosas? Yo puedo hacer una contestación de lo que viví yo. Cuando nosotros trabajamos, pagamos solamente el EPS, íbamos al EPS, recogíamos toda la información, la dábamos y a la vuelta siguiente a que le correspondía ir a pagar, ya iba con un cuaderno de contestación pertinente. Cuando esos pagos se centralizaron, empezamos a pagar con qué, con furgoneta, porque teníamos el tiempo acotado, no podía más que pagar el que no estaba no se pagaba, o sino que fuera a qué, al cajero. Cerraron los bancos República del Interior, Quebracho cerró, Nuevo Dormir cerró, San Javier cerró, y todo fue así. Y está lo otro también, muchos, no digo todos, gente que tenía almacén que hacía, puso, sí, una cuenta, cuando vos vas a pagar yo te descuento, pero no le descontaba el precio de cuando sacó, le descontaba el precio de cuando cobraba, y siempre estaba
algo a favor de ese almacenero. Y como eso, 20.000 cosas. Realmente, pues. Bueno. Cabildo abierto. Nos vemos a las 8. Bueno, Nos vemos. muchas gracias a todos. Acá tengo la carta para que Faisal firmar. Ah, la carta para comprar.